Sistema legal y financiero de Panamá. ¿Es rebelde por proteger los evasores o rebelde porque defiende sus ventajas competitivas? Para eso nos vamos con Eduardo Morgan, de la firma de abogados Morgan & Morgan en Panamá. Eduardo, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, vamos al issue. Algunos consideran que Panamá no es lo suficientemente transparente en el tema de información financiera, lo que permite que hayan evasores fiscales que le hacen un hueco a otros estados y que se permita el lavado de dinero. Específicamente voy a citar, estuve leyendo un artículo de la prensa recientemente donde el director, o sea, los críticos principales está la OCDE, que es este club de los países ricos. El director del Centro de Políticas Fiscales y Administración de la OCDE, que es Pascal Saint-Armand, advirtió que si Panamá no decide implementar la totalidad del nuevo sistema, que es el modelo de intercambio automático de información financiera, se expone, y cito, a que lo escudriñen y a que se instale la sospecha de que en un buen grado alberga dinero sucio. Cierro cita. Pregunto, ¿la rebeldía de Panamá es una rebeldía? Tú dices que es una rebeldía justificada. ¿Por qué? Fíjate, Panamá no es un país rebelde ni mucho menos. El problema es que la OECD, como tú lo dijiste, es un cartel de países ricos, un club, como lo llama el Economist, y un think tank de países ricos, como lo llama Paul Krugman. Yo lo llamo como un cartel, simple y llanamente. Ellos tratan de que países como Panamá no compitan con sus socios en los negocios internacionales. Y esto empezó no de ahora, Javier, esto empezó en el año 2000, cuando hicieron la política de atacar lo que ellos llamaban centros financieros offshore, porque los centros financieros offshore, con la revolución en las telecomunicaciones, estaban convirtiendo en un problema de competencia para sus propios países. Panamá es un país, como yo lo califico, ejemplo para el mundo, no solamente en su sistema fiscal, financiero, sino en su transparencia. Entonces, nosotros no somos un país oscuro, para nada. Para nada. Ahora, ¿por qué no entonces por qué, Eduardo? Ahora, entonces, ¿por qué, Eduardo, si hay un sistema que han establecido, que es este famoso modelo de intercambio automático de información financiera, donde Panamá exige que sea de forma bilateral, o sea, se haga entre estados? Ellos están buscando que sea de forma universal, o sea, se aplique a todos los estados por igual. ¿Por qué Panamá no lo aplica de forma, o sea, no lo pone en su totalidad y sin reserva? Porque el cuestionamiento acá no es que no sea transparente el sistema financiero panameño. Lo que ellos dicen es que si queremos evitar la evasión fiscal, si queremos evitar el lavado de dinero, ¿por qué no hacemos que se aplique este mismo sistema donde otros países ya han aceptado, incluso Suiza y Singapur? ¿Por qué Panamá no aplica lo mismo que está haciendo Suiza y Singapur? Fíjate, Panamá es un país de renta territorial y nosotros no nos beneficiamos en nada de informaciones de negocios de panameños en el extranjero. Somos renta territorial. Además, te hago un paréntesis, los Estados Unidos tampoco han aceptado el intercambio automático. Ellos también van a hacer convenios con los países que consideren que puedan tener los convenios con ellos y con muchas restricciones. Esto se lo olvidó al señor Pascal Saint-Armand cuando desporticó contra Panamá. En la misma noticia que salió, la calumnia de él contra nosotros, sale también que los Estados Unidos tampoco había acordado ser parte del intercambio automático de información. Es más, en el 14, el señor Pascal va al Senado de los Estados Unidos en una audiencia y dice, señores, el tema fiscal es un tema de soberanía exclusiva de los países. Y como que se ha olvidado de eso con los países pequeños como nosotros. No. Panamá tiene tratados de intercambio de información fiscal con muchos países, tiene más de 30, pero con previo requerimiento. ¿Por qué? Porque hay que proteger, y es otra cosa, hay que proteger a los individuos de las imposiciones de sus propios países. El intercambio de información automática viola flagrantemente no solamente nuestra Constitución y la Constitución de todos los países civilizados, sino la propia Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Se llevan de plano el debido proceso legal.
se llevan de plano la confidencialidad, que es parte de los derechos del individuo. Y fíjate lo que ha pasado en Ahora, los Eduardo, Estados Unidos. Fíjate lo que ha pasado ¿por qué en los Estados Unidos con el tema de los teléfonos, que no han podido conseguir que Apple abra el sistema por la confidencialidad. ¿Cómo la protege ese país? ¿Cómo la protege Estados Unidos? Igual protege el debido proceso legal, que con estos tratados... Ahora, Eduardo, se viola. Pero hay una preocupación que, por ejemplo, está el tema de las acciones al portador. Tú sabes que se produce mucho offshore en Panamá. O sea, se abren compañías donde sí se tiene que registrar un agente, o sea, tiene que haber un representante legal el que abre esa compañía, es el que es responsable de esa compañía, y que hay una responsabilidad por parte del abogado que tienes que conocer a tu cliente. O sea, tú tienes que saber quién está abriendo esa empresa, pero sabes muy bien que esa empresa puede ser abierta por otra empresa y no necesariamente se tienen que saber los nombres. Entonces, ¿por qué no se puede hacer público que se sepa quiénes están detrás de las empresas? Porque una cosa yo entiendo que proteger del derecho individual, pero hay otra cosa que detrás de estas corporaciones o estas empresas o estas entidades legales que se le permite poseer las acciones al portador, al final tú no estás sabiendo quién es y eso abre la puerta al lavado de dinero. Fíjate, eso no es tan así como tú lo estás diciendo, Javier. Es más, entonces corrígeme. Panamá empezó, uno de los pioneros contra el lavado de dinero fue Panamá. En el 94 aprobamos la primera ley para que el abogado tuviera que conocer a sus clientes y que no pudiera alegar la confidencialidad profesional en casos de investigación. Esa ley fue reforzada en el 2011, con la ley 2 del 2011, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en Internet, hizo un comunicado de prensa donde dice más o menos, con la ley 2 de conozca a sus clientes, Panamá resuelve el tema de la identificación de los tenedores de las acciones al portador. Lo que pasa es que eso nunca lo han querido reconocer. Panamá, como yo te digo, es un ejemplo. Es más, nosotros le pedimos muchas veces a la Embajada Americana, en caso que ha habido estas críticas contra Panamá, dennos una lista de compañías panameñas envueltas en delitos cuyos responsables no hayan podido ser identificados por las autoridades competentes. Lo que pasa es que quieren muchos periodistas que no son de los serios, como eres tú, de prensa amarilla, quieren meterse y hacer bochinches, alegando cuestiones y pidiendo información. No, la información tiene que venir por la autoridad competente, igual que en Estados Unidos. Pero aquí siempre se encuentra quién está detrás de una compañía que ha cometido un delito. Siempre, aunque tenga acciones al portador. Por el sistema nuestro. Oye, Eduardo, espérate, yo entendí. Oye, Eduardo, yo entendí, déjame ver, porque no entendí bien por el tema de comunicación. ¿Tú me llamaste a mí prensa amarilla? No, a diferencia de ti, así lo dije. Perdón. Ok, es que entendí. No, por favor, no. Ok. Usted se le respeta mucho, por Dios. Entonces, en conclusión, Eduardo, esto es importante. Me quedan 30 segundos. Entonces, las acusaciones que se hace al sistema financiero ilegal en Panamá son infundadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que la política de la OECD y su representante ahora máximo es Pascal San-Amán, es blame and change a los centros que no aceptan todo lo que ellos quieren que acepten. Blame and change. Esto lo tienen en el internet, lo puedes encontrar. A los centros financieros rebeldes hay que acusarlos y avergonzarlos. Blame and change. Y eso es una política, una calumnia contra Panamá que no tiene razón de ser. Como te digo, denme la lista de compañías panameñas envueltas en problemas. Fíjate, todo el que usó una compañía panameña para cometer sinvergüenzura, empezando por los expresidentes de Costa Rica, Vladimiro Montesinos. Y es más, ahora mismo tenemos a un expresidente fugitivo que está investigado. Tenemos a un presidente de la Corte Suprema que fue enjuiciado y condenado, un magistrado que está en juicio, hay 4 o 5 ministros del gobierno pasado también por corrupción, y nadie se ha escapado. Todos los movimientos bancarios se identificaron y todas las compañías que utilizaron para
la corrupción, todas han sido ubicadas. ¿Por qué? Por el sistema nuestro. El sistema nuestro, es más, los norteamericanos lo han querido copiar. Ellos no han podido aprobar la ley Conozca a su cliente. Levin no pudo aprobarla, ya no es senador. Pero trató, incluso el presidente Obama, cuando era senador, fue uno de los sponsors de la ley. No ha podido hacerlo. Panamá lo tiene. Eduardo Morgan. Ya escucharon la defensa. Es un debate que está caliente, y tenemos que escuchar a ambas partes. Y aquí escucharon a aquellos que defienden la razón de por qué Panamá tiene la justificación de defender su ventaja competitiva. Fue un gusto, Eduardo Morgan, haberlo tenido en el programa. Te agradezco enormemente esta entrevista, sobre todo porque estas cosas hay que hacerlas conocer. Muchas gracias. Fue un gusto haberlo tenido en el programa.